Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre procuramos estudiar la palabra de Dios en el lugar donde las historias ocurrieron de la Biblia. Queremos dar un gran saludo a todos los nuevos amigos que se han suscrito al canal. Todos aquellos amigos de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, de Uruguay y también por supuesto a nuestros hermanos aquí en Israel. Sean todos bienvenidos al canal donde vamos a desarrollar la lección número 8. Seguimos estudiando acerca de las instrucciones de Jesús para sus discípulos. Y en la lección de esta semana vamos a ver que el Señor Jesús dejó el sector de Galilea para venir a la tierra de Judea. El Evangelio de Marcos se salta quizás una parte del ministerio de Jesús en Perea, que está al otro lado del río Jordán. A mis espaldas se puede ver parte del río Jordán, quizás no mucho, pero estamos ahora en Jericó. Y en Jericó vamos a ver que Jesús también pasó enseñando y haciendo milagros. Entonces, finalmente Jesús está muy cerca a empezar a subir a Jerusalén. Pero acá Él va a dar importantes instrucciones a sus discípulos acerca de lo que significa el divorcio y el matrimonio, acerca del amor que Él tenía por los niños, acerca también del peligro de las riquezas y también del peligro de tener estas ambiciones terrenales. Terminaremos con el milagro que hace Jesús hacia aquí mismo en Jericó cuando Él sanó a un ciego, y vamos a ver entonces cómo se cierra ese paréntesis del primer ciego que vimos en Betsaida con el ciego que Él sanó en este lugar en Jericó. Así que te invitamos a que te quedes. Si aún no te has suscrito, por favor, te invitamos a que lo hagas. Déjanos un me gusta. También, si puedes, déjanos un comentario. Nos gustaría saludarte en el próximo capítulo de dónde nos estás mirando. Y por último, si tienes un pedido de oración, por favor, déjanos tu pedido de oración para que aquí nosotros podamos orar por ti desde la tierra de Israel. Cuando el Señor Jesús llegó a esta región de Judea a hacer su ministerio, dice que de inmediato los fariseos se le acercaron. En Marcos capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Era una prueba. La palabra que usa acá Marcos es la misma que usó al principio de su evangelio, cuando dice que Jesús se bautizó en el Jordán y entonces Satanás vino para tentarlo. Ahora son los fariseos, que podríamos decir que son un instrumento de Satanás para ponerle esta prueba a Jesús. Algunos creen que la prueba tenía que ver con que si Jesús se pronunciaba contra el divorcio, entonces lo acusarían con Herodes. Herodes se había casado con la esposa de su hermano, Herodías. Y cuando Juan el Bautista lo reprendió por su pecado, eso hizo que Juan terminara en la cárcel. Y después, como Herodías quería solamente deshacerse de Juan el Bautista, aprovechó una oportunidad en el cumpleaños de Herodes, cuando su hija bailó para Herodes. Dice que a Herodes le gustó tanto lo que hizo esta pequeña, que le prometió hasta la mitad de su reino. Ella dice que fue donde su madre le preguntó: ¿qué le pido? Y ella dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Es probable que los fariseos esperaban que Jesús hiciera lo mismo
para entonces acusarlo con Herodes y así acabar con Jesús. Otros creen que esta trampa era la siguiente, que en los tiempos de Jesús habían dos escuelas principales de dos famosos rabinos que tenían posturas opuestas en cuanto al divorcio. Una escuela, la de Hillel, era una escuela muy liberal. Básicamente se interpretaba Deuteronomio 24, donde se habla de este mandamiento del divorcio, como si fuera cualquier cosa causal suficiente para poder repudiar a la esposa. Hillel iba tan lejos como para decir que si a la mujer se le quemaba la comida, ya podías despedirla. Incluso él llegaba a decir que si tú encontrabas a otra mujer más hermosa, también ya podías divorciarte. Aunque habían muchas causales muy banales para divorciarse, supuestamente el proceso era un poco más complejo como para que entonces no se masificara. La otra escuela, la de Shammai, era entonces un poquito más estricta. Y ellos interpretaban que la única causal de divorcio era entonces la infidelidad matrimonial o el adulterio. Cuando Jesús responde a esta pregunta, él obviamente conociendo los corazones, ve la trampa desde un comienzo. Y Jesús, para variar, responde con una pregunta. ¿Qué les enseñó Moisés? Ellos entonces les dicen, no, Moisés lo permitió. Él escribió en Deuteronomio 24 que si uno encontraba algo indecente en la mujer, podía darle esta carta de divorcio. Ahora, la carta de divorcio que escribió Moisés era algo para proteger a la mujer, para ella tener entonces la autorización de volverse a casar. Pero una vez que ellos responden que Moisés lo permitió, entonces Jesús le responde de que esta concesión en realidad se permitió por la dureza de los corazones del pueblo de Dios. Es decir, Jesús ahora les muestra cuál era el plan original cuando Dios creó el matrimonio. Y les citó el libro de Génesis. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó, dice, varón y hembra. Y claramente Jesús dice que ahora ya no son más dos, sino que son uno solo, una sola carne. Entonces lo que Dios juntó no debía ser separado por los hombres. Claramente Jesús nos dice que en el corazón de Dios, cuando Él piensa en el matrimonio, tú puedes recordar la historia de la creación. Primeramente, Adán estaba solo y al parecer Dios tardó un tiempo en crear a Eva. De tal modo que Adán se dio cuenta de que en toda la creación no había nadie como él. Y cuando Dios pone a dormir a Adán y le saca una costilla para crear a Eva, entonces él exclama, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Dios junta a Adán y Eva, Dios los casó. El casamiento es un plan divino, es una institución sagrada. Pero se permite más adelante el divorcio por la dureza del corazón del ser humano. Es decir, se permite, pero solamente cuando hay por entremedio adulterio. Cuando se quebranta este mandamiento, entonces la parte inocente tiene el derecho de volverse a casar. Ahora, cuando Jesús presenta este tema, dice que los discípulos también después en casa le preguntaron. Y Jesús dice lo siguiente, para explicarles a ellos cuál era su enseñanza. Dice que cuando llegan a casa, volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo. Y Él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y la mujer que repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, cuando las personas se divorcian por otras razones, como al parecer ya estaba pasando en los tiempos de Jesús, dice esa persona, al divorciarse por una razón no bíblica, va a cometer adulterio. Y es interesante que Marcos nos presenta el caso de una mujer que se divorcia de su marido. En realidad eso no era común en los tiempos de Jesús de entre los judíos. Así que muchos creen que esa pequeña aclaración, Marcos le está hablando a su público que mayormente podían ser gentiles y romanos. De entre los romanos, las mujeres sí podían divorciarse. Entonces, el ideal bíblico es, al casarse, uno se casa de por vida, hasta que la muerte los separe. Y ciertamente cuando muere un cónyuge, es el peor dolor que puede sufrir una persona. Separar a dos que son uno
es algo muy violento, porque ya están completamente unidos, no solamente físicamente, sino en corazón, en alma, en espíritu. Cuando un cónyuge muere, es como perder un brazo, es como sufrir una amputación. Es algo traumático. Ciertamente se puede seguir viviendo, pero la persona no va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué nos enseña él acerca del matrimonio? Él nos apunta al ideal edénico, a cuando Dios creó al hombre. Dios lo creó para que el hombre viviera con su mujer, en comunidad, y no para que el matrimonio fuera quebrantado tan fácilmente. De esta forma Jesús se pone, digamos, por sobre las escuelas de su tiempo, y Él no se centra solamente en la causal para poder divorciarse, sino que Él nos presenta el ideal de Dios al crear el matrimonio. Más adelante vamos a ver otras lecciones de Jesús que a sus discípulos le parecen extrañas o demasiado difícil para ser cumplidas. Pero tanto para las otras lecciones como para el matrimonio, tenemos que recordar que Jesús dijo lo siguiente: quizás para los hombres esto sea difícil o imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, si un matrimonio está pasando por problemas, está pensando quizás en separarse, en cada uno seguir su camino, recuerden que con Dios todo es posible. Así que en todo matrimonio pongamos a Dios en primer lugar, y Él puede solucionar incluso aquello que parece ya algo que ya no puede resolverse. Con el Señor se puede resolver. El Señor Jesús no solamente habló acerca de la familia, también le preguntaron acerca de si Él podía bendecir a unos niños. Dice así el Evangelio de Marcos: le presentaron niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Aquí en la ciudad de Jerusalén podemos ver a mis espaldas justamente un mural que nos muestra cómo pudo haber sido la vida del primer siglo. Vemos acá lo que podría haber sido un mercado. Y lo interesante de este cuadro es que justamente en él vemos a muchos niños. Algunos de ellos claramente están jugando. Otros ya están ayudando en tareas como cargando cosas, trabajando. Se cree que incluso si es que alguien llegaba a tu casa, quienes tenían la tarea de lavar los pies de los invitados eran los más jóvenes, los niños. Cuando le presentan estos niños a Jesús, los discípulos se oponen. Ellos creían que estos niños podían ser un estorbo para Jesús, una molestia. Y ciertamente los niños pueden ser revoltosos, pueden ser muy buenos para jugar o para gritar. Pero al Señor Jesús nada de eso le importaba, porque Él veía que en los padres había una gran preocupación. En los tiempos de Jesús, las familias podían ser quizás también tan numerosas como hoy aquí en Israel. Pero ciertamente los cuidados médicos y la salud no eran los mismos. Probablemente en los tiempos de Jesús no habían tratamientos, no había buena medicina, y quizás muchos de esos hijos no llegaban a la edad adulta. Es por eso que cuando estos niños son presentados por sus padres a Jesús para que los toque y los bendiga, entonces Jesús claramente quiere hacerlo. Entonces cuando los discípulos reprenden a los padres, Jesús reprende a los discípulos. Dice el texto que acá hay una palabra muy fuerte: Él se indigna ante la actitud de los discípulos. Y esto me causa un poquito de impresión. Siempre los discípulos a veces actuaban como estos guardaespaldas de Jesús. Es decir, si alguien lo quiere tocar, obviamente lo cuidaban, pero acá ellos lamentablemente impiden el paso de las personas que Jesús quiere bendecir. Entonces Jesús reprende a sus discípulos y les dice: no se lo impidan.
porque de los tales es el reino de Dios. Entonces Jesús nos señala la importancia que los niños tienen para Él. A mí me encanta ver a Jesús tomando a los niños en sus brazos y bendiciéndolos. Yo estoy seguro que esos niños y sus padres nunca olvidaron lo que Jesús hizo por ellos. Y esto nos muestra entonces la actitud que tiene que tener la iglesia, la actitud que tienen que tener los líderes hacia los más pequeños del redil. Jesús entonces los bendice y ahora una instrucción para quienes los siguen. Ustedes tienen que volverse como ellos si ustedes quieren entrar al reino de los cielos. Claramente apuntando a la humildad de los niños y también quizás a la facilidad que ellos tienen para creer y la facilidad que tienen también para perdonar. Porque yo imagino a niños jugando, se pelean, pero ya después rápidamente olvidan lo que pasó y siguen jugando como si nada ha pasado. Así que Jesús deja esta instrucción y nos muestra entonces que para Él los niños son muy importantes y no lo olvides. No hay que impedirles que ellos vengan a Jesús. Es más, tenemos que hacer todo lo posible para que ellos vengan a Jesús, porque de los tales es el reino de Dios. Al salir Jesús de Jericó, al parecer una persona fue grandemente impresionada por el hecho de que Jesús bendijo a los niños y realmente se opuso a lo que pensaban sus discípulos. Este siguió a Jesús corriendo y se arrodilló delante de él para hacer una muy importante pregunta. Leemos de esto en Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este joven tenía una pregunta. Quería saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. En las otras versiones se nos dice que él era, al parecer, cierta clase de gobernante, un príncipe quizás. Y el hecho de que guardara todos los mandamientos de su juventud, quizás también apunta a que sea de la rama de los fariseos. Ahora, este es el pensamiento fariseo. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Dentro de los fariseos estaba, digamos, grabada esta idea, esta creencia, que la salvación se alcanzaba por las obras, por una estricta obediencia a todos los mandamientos. Cuando Jesús le cita los mandamientos, es interesante que él también menciona uno que no está dentro del decálogo, porque Jesús se enfoca en la segunda parte del decálogo, en los mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones con el prójimo. No defraudes no es parte de los 10 mandamientos, pero ciertamente lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 24, donde hay una regla, una ley que tiene que ver con que si tú tienes gente que trabaja para ti, tienes que pagarles a tiempo, especialmente los jornaleros. Ellos trabajaban un día y se les pagaba el día trabajado. Entonces esa ley decía, tienes que pagarles, no sea que ellos clamen
a mí en contra tuya. No pagarles sería defraudarlos. Y alguno podría pensar, quizás este joven rico se volvió rico explotando a otros. Pero claramente él señala que no, incluso eso, todos los mandamientos, él los había guardado desde pequeño. Este joven estaba muy seguro de su justicia propia, estaba muy seguro de su obediencia. Pero Jesús le dice, te falta una cosa. Jesús puede ver el alma de este joven y dice claramente que Jesús lo amaba. Lo amaba quizás por su ímpetu, por su energía, por su fuerza. Este joven quizás cuando Jesús partió se quedó pensando en las enseñanzas de Jesús y estaba entre seguirlo o no seguirlo, y finalmente fue persiguiéndolo para obtener su respuesta. Uno quizás esperaría otra respuesta de parte de Jesús, pero Jesús les está mostrando a este joven la ley, que era lo que él conocía bien. Pero le estaba mostrando de que a pesar de que él creía que guardaba toda la ley, en realidad no lo estaba haciendo. Jesús se enfoca en los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Pero al final de la historia vemos que lo que le pide Jesús, él no lo cumple. ¿Y por qué? Porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas. Este joven pensaba que amaba a Dios, pensaba que amaba al prójimo, pero en realidad él amaba su dinero. Había hecho del dinero su Dios, su ídolo. Y lamentablemente no iba a poder entrar al cielo si amaba más que a Dios sus riquezas. El Señor vio eso y le hizo el desafío. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Qué maravillosa invitación se le hizo al joven. Sígueme. Podría haber sido uno más de los discípulos, quizás hasta un apóstol. Pero ante este llamado y esta decisión, él no eligió a Jesús, eligió sus posesiones. Entre lo eterno y lo temporal, eligió lo temporal. Entre lo celestial y lo terrenal, eligió lo terrenal. Entre la vida eterna y la perdición, él eligió la perdición. Jesús, aprovechando este incidente, le dice a sus discípulos, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Dice que los discípulos se sorprenden. ¿Por qué se sorprenden? Porque los fariseos enseñaban, y era la cultura general de ese tiempo, que si una persona era rica, era porque Dios la amaba, era porque estaba siendo grandemente bendecida por Dios. Y con tanta bendición, ¿cómo no se iba a salvar? Pero Jesús lo vuelve a repetir, y acá aclara él, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es muy difícil que una persona que ponga su confianza en las riquezas, en el dinero, entre al reino de los cielos. Este joven quizás ya no confiaba en Dios. Confiaba en su quizás astucia, en su sabiduría y arte para ganar dinero. No confiaba en Dios, simplemente confiaba en sus fuerzas. Y cuando alguien confía en sus fuerzas o en cualquier otra cosa que no sea en el Señor, difícilmente va a entrar en el reino de los cielos. Hay varios ricos que siguieron a Jesús, pero ellos no confiaban en sus riquezas. Ellos con mucho agrado entregaban sus posesiones para el avance de la obra de Dios. Los discípulos se sorprenden, pero entienden entonces de lo que Jesús estaba hablando. Y vamos a ver que ahí pudo haber terminado la historia, pero vemos que Pedro hace una pregunta. Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Hasta el día de hoy, en Israel hay mucha gente que tiene mucha capacidad para ganar dinero. Yo creo que en muchos lugares en Medio Oriente hay muchas personas que son expertas en los negocios. Pero, ¿quiénes son grandes? ¿Quiénes son los primeros? Los que, escuchando el llamado al Evangelio,
están dispuestos a dejar todo con tal de seguir a Jesús. Pedro era uno de ellos. Los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, también dejaron todo para seguir a Jesús. Leví, Mateo también dejó todo para seguir a Jesús. Jesús les promete, ustedes van a recibir mucho ahora y después la vida eterna. El mismo mensaje que se le dio al joven rico. Haz tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, la promesa para ti y para mí es esa. Si tú decides seguir a Jesús, y si te toca quizás dejar algo en el camino, en esta vida recibirás mucho más, pero también la vida eterna. Muchos por seguir a Jesús han ganado una familia en el Señor. Han ganado quizás muchos lugares donde pueden ser recibidos. Quizás de sus familias fueron quizás alejados. O quizás la familia les dio la espalda. Pero por seguir a Jesús ganaron una gran familia aquí en la tierra, que son sus hermanos y hermanas en el Señor. Que nada te impida seguir a Jesús. Que Él sea para ti la perla de gran precio, el tesoro más valioso. Que en Jesús tú puedas ver al deseado de todas las gentes. Cuando el Señor Jesús toma a sus discípulos, Él los toma para ya empezar a encaminarse hacia Jerusalén. Era un camino bastante arduo. Subir desde Jericó para Jerusalén era un camino bastante complicado. Pero aún así Jesús avanzaba a paso firme. Mire lo que nos dice Marcos con respecto a esto. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante y ellos, asombrados, lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús les da instrucciones muy claras de lo que pasaría en Jerusalén. Quizás ellos pensaban que, vamos a Jerusalén, quizás Jesús ahora sí va a ser reconocido como el Mesías y se va a sentar en el trono de David y nosotros vamos a reinar con él. Pero Jesús les deja bien en claro que él venía a Jerusalén a morir. Ya se lo había repetido varias veces, pero es interesante que aquí él le da muchos detalles acerca de exactamente lo que pasaría en Jerusalén. Él sería condenado a muerte. Él iba a ser escupido. La gente se iba a burlar de él. Él iba a ser totalmente rechazado. Pero yo no entiendo cómo, a pesar de que Jesús una vez más les explica lo que iba a pasar, mira lo que sucede a continuación. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Juan y Santiago, o como acá dice Jacobo, se acercan a Jesús para pedirle: queremos sentarnos junto a ti en tu gloria. Es decir, queremos tener los puestos más altos en tu gobierno. Ellos tenían esta ambición y estoy seguro que simplemente ellos se adelantan al resto porque anteriormente ya habían estado discutiendo el tema. Entonces, cuando ellos hacen esta petición, Jesús les dice: ustedes no saben lo que piden. Jesús, como rey, les pregunta: a ver, ¿qué quieren? Pídanme, ¿qué quieren? Pero ellos piden algo que Jesús no puede darles porque Él les dice: esto ya ha sido designado por mi Padre Celestial.
A ver, les pregunta Jesús a ellos, ¿ustedes pueden beber de mi copa? ¿Pueden ser bautizados con mi bautismo? Ellos dicen, podemos. Y Jesús profetiza, les muestra el futuro y les dice, de cierto, ustedes van a pasar por eso. Con respecto a la copa, Jesús se refería a lo que iba a pasar muy cerca de aquí, en el Getsemaní, porque cuando Jesús oró amargamente esa noche, estaba pidiendo, Señor, pase de mí esta copa. Y con su muerte se refería entonces a su bautismo. Y Santiago murió por la espada. Fue uno de los primeros en morir de los 12 apóstoles. Así que ciertamente ellos fueron bautizados con el bautismo de Jesús. En el caso de Juan, él fue exiliado a la isla de Patmos y es probablemente que él haya muerto de viejo. Ellos querían reinar, ellos querían gobernar, ellos quizás pensaron, ya basta de penurias, de pasar quizás momentos de pobreza, ahora nos toca reinar en Jerusalén. Pero Jesús ahora les va a explicar a ellos de qué se trata ser sus seguidores, qué significa seguir a Jesús. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan, pero Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis? Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Jesús nos muestra el contraste que hay entre el mundo y su gobierno, su iglesia. Él les explica, en el mundo los gobernantes son servidos, los gobernantes ejercen potestad y hacen lo que quieren porque ellos reinan. Pero no es así con ustedes, porque ustedes, el que quiera ser el más grande, el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el líder, es el que va a servir. Se va a volver siervo de todos. Otras versiones incluso dicen, será esclavo de todos. Un esclavo no tiene voluntad propia, no tiene deseos propios. Su único deseo es hacer la voluntad de su maestro. Jesús les dice, yo soy el maestro, pero yo mismo no vine para ser servido. Yo vine para servir. Y yo vine a servir entregando mi vida. Yo vine a morir por todos. Entonces Jesús nos señala su ejemplo. Si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes tienen que tener mi mentalidad, ustedes tienen que tener mi disposición. Yo vine a servir. Yo no me vine a sentar en un trono. Sí, Jesús en su gloria vendrá en su trono, vendrá a darnos también a nosotros la vida eterna. Y probablemente ahí vamos a reinar con Él. Pero antes de reinar con Él, antes de soñar con todo eso, tú tienes que entender que tú estás acá para servir. Que tú estás acá para ser siervo de otros. No estamos acá para que nos vengan a servir. Estamos acá para que, al igual que Jesús, servir a otros. Y creo que esto les costó a los discípulos entenderlo, pero finalmente lo entendieron. Y lo importante de este texto es que Jesús, con estas palabras, se vincula con las profecías de Isaías. Porque Isaías claramente, cuando hablaba del Mesías, lo presentaba como el siervo sufriente. Jesús vino a cumplir las profecías acerca de su muerte por nosotros. Ellos no lo entendían, ellos pensaban que Él venía a reinar. Pero antes de Jesús sentarse a reinar, Él vino como un siervo de todos nosotros. Así que te pregunto, ¿quieres servir a Jesús? ¿Quieres servir a tus hermanos? ¿Estás dispuesto a dar tu tiempo y tus energías para servir a quienes Jesús vino a morir por ellos? Espero que tu respuesta sea sí. Yo quiero servir a Jesús, yo quiero servir a su iglesia, yo quiero seguir su ejemplo. En este lugar, Jesús sanó al ciego llamado Bartimeo. El nombre Bartimeo simplemente significa hijo de Timeo. Y nos encontramos en la antigua ciudad de Jericó. Acá atrás están las ruinas de lo que fueron los muros de la ciudad que destruyó Josué junto al ejército. Bueno, quien destruyó los muros fue el Señor, Él los derribó.
y entonces el ejército entró y tomó esta ciudad. El mismo Josué pronunció una maldición sobre Jericó para quien se le ocurriera reconstruir la ciudad. Y más adelante hubo un hombre que lo hizo. Lo cierto es que este lugar, al estar junto al Jordán, es una tierra, aunque desértica, muy fértil. Mira lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 acerca de este lugar. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que Jesús lo mandó a llamar, pero antes muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y le dijeron al ciego: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. En los otros evangelios son dos ciegos, pero ya como es característico de Marcos, él solamente se enfoca en Bartimeo, porque él fue el que hizo esta petición y después de ser sanado, dice que se dedicó a seguir a Jesús. ¿Por qué este milagro es tan importante? Porque en la sección anterior teníamos a un ciego que fue sanado entonces en el sector del mar de Galilea, y ahora en este sector cerca de Judea, en Judea, vemos que en la ciudad de Jericó Jesús sanó a otro ciego. Lo interesante de este milagro es que él le preguntó lo mismo que le preguntó a Santiago y Juan. Ellos, cuando se acercan con el pedido, Jesús les dice: ¿qué quieren que les haga? Y acá Jesús le hace la misma pregunta a Bartimeo. Es decir, de ti depende lo que yo voy a hacer, de tu fe. ¿Y cuál fue la fe del ciego? ¿Cuál fue la fe de Bartimeo? Él creía que Jesús, el hijo de David, es decir, el que tenía el derecho a ocupar el trono de David, no solamente era el Mesías, sino que también era el Hijo de Dios, porque tenía el poder para sanarlo. Y Jesús entonces, viendo esta fe en el ciego, le concedió su petición. Lo importante que vemos en este ciego es nuevamente un tema acerca de discipulado, porque vemos a un hombre que dejó su capa. Para un ciego que estaba al nivel de los mendigos, es decir, en el más bajo estrato social, su capa, es decir, lo que lo cubría en las noches de frío, era lo más importante para un ciego o para cualquier persona pobre. Pero este hombre dejó lo que lo cubría, dejó su única protección para ahora ampararse en el Hijo de Dios. Vemos entonces que Jesús recompensa a este ciego y le devuelve la vista. Y nuevamente vemos que hay un paralelo. Para todos aquellos que quieren seguir a Jesús, que a veces no tienen tan buena vista, no comprenden bien las cosas espirituales, Jesús tiene poder para darles visión espiritual. Jesús tiene el poder para abrir los ojos, para que realmente puedan ver y entender que Él es el Hijo de Dios. En este lugar fueron hechos muchos milagros por Eliseo. Por ejemplo, la fuente que está en nuestras espaldas. Recuerda que Eliseo pasó por acá y las aguas de este lugar no podían beberse, y Eliseo hizo un milagro para que pudieran ser bebidas. Jesús, al pasar por Jericó, no fue la excepción, Él también hizo un milagro, y un milagro que demostraba que Él es el Hijo de Dios. Así que mi pregunta para ti es, si Jesús te preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál sería el mayor anhelo de tu corazón? ¿Qué es lo que tu corazón más necesita? Me gustaría que tú puedas responder a esa pregunta, porque Jesús siempre va a responder a aquellos que ponen su fe en Él. Cuando Jesús empieza a subir a Jerusalén, Él entiende muy bien a qué viene a Jerusalén.
Él viene a morir. Y eso significaba el final de su ministerio terrenal. Pero sus discípulos lamentablemente tardaron mucho en entenderlo. Es quizás esa la razón que Marcos hizo este paréntesis con los 2 ciegos que Jesús sanó, el ciego en Betsaida y el ciego en Jericó. Porque sus propios discípulos tardaron mucho en ver y en entender las razones de Jesús y su ministerio. Entonces, ¿qué tenemos que entender tú y yo? Cuando Jesús llama a sus discípulos, sus mayores instrucciones tienen que ver en cómo Él se relacionaba con los dirigentes, cómo Él esperaba que sus discípulos entendieran el concepto de la familia, cómo debían tratar ellos a los más pequeños, a los más humildes. A los ricos les explicó que las riquezas podían entorpecer su camino a la salvación. Él les dice a todos sus discípulos, ustedes tienen que estar dispuestos a morir, tienen que estar dispuestos a negarse a sí mismos, tienen que estar dispuestos a tomar su cruz y seguirme. Así que yo ahora te quiero hacer esa pregunta, aquí desde Jerusalén, aquí desde la ciudad donde nuestro Señor entregó su vida, donde Él nos enseñó que Él vino a servir. ¿Estás tú dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a renunciar quizás a algunas de tus ambiciones terrenales? ¿Estás dispuesto quizás incluso a hacer un cambio en tu carrera o en tus estudios o en la dirección que está tomando tu vida? Recuerda, Jesús prometió que cualquiera que deje alguna cosa por seguirle a Él, recibirá mucho más en esta tierra, aunque también persecuciones, y después la vida eterna. Yo te invito a que tú puedas tomar en serio la vida eterna. No te vayas triste, no sigas tu camino apesadumbrado como lo hizo el joven rico. No, tú tienes la oportunidad de seguir a Jesús y que tu nombre sea recordado para siempre. Así que aunque acá hoy solamente vemos ruinas, recuerda que Jesús muy pronto vendrá a buscarnos y Él quiere que tú entres con Él a esa Jerusalén celestial. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos agradecer porque tú enviaste a tu Hijo amado, a entregar su vida por nosotros. Él es el siervo sufriente de Isaías 53. Él verdaderamente fue rechazado, escupido y humillado por aquellos que Él vino a salvar. Pero que nosotros podamos aceptar su muerte, creer en Él y prepararnos para la vida eterna. Ayúdenos a servir a otros, ayúdenos a andar en sus pisadas y a imitar su carácter ante el mundo. Esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.